del Señor Jesús. Vamos a leer en esta versión. Sálvanos, Señor, pues ya no hay creyentes fieles, ya no hay personas sinceras, unos a otros se mienten, hablan con hipocresía y en doble sentido. Arranca, Señor, de raíz a los hipócritas y fanfarrones, a los que dicen, con tener boca nos basta, nuestra lengua nos defiende. ¿Quién se atreve a darnos órdenes? Esto ha dicho el Señor. Esta es la respuesta que hace nuestro Dios a David en su súplica. Esto ha dicho el Señor. A los pobres y débiles se les oprime y se les hace sufrir. Por eso voy ahora a levantarme, dice el Señor, y les daré la ayuda que tanto anhelan. Las promesas del Señor son puras, son como la plata más pura, refinada en el horno 7 veces. Tú, Señor, nos cuidarás, siempre nos protegerás de tales gentes. Los malvados rondan por todos los lados y todo el mundo alaba la maldad. Gloria a Dios. Les invito, Iglesia del Señor, a que incline su corazón, pues delante del Señor estamos. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, porque tu palabra es verdad y es manantial de vida eterna. Padre celestial, te damos gracias por tu fidelidad. Bendito Dios y Padre nuestro, te damos también gracias por tu justicia, porque tu justicia es la que prevalecerá. Y porque tú, amado Dios, eres Señor nuestro. Gracias te damos, Señor, porque nos has comprado a precio de sangre maravillosa y divina del Señor Jesucristo. Sin ninguna duda, tú nos guardas, nos amparas y nos preservas de la presente generación malvada y perversa en la que estamos viviendo. Todo esto te lo agradecemos y te damos invocando, y por los méritos del Señor Jesucristo invocamos tu nombre, que es santo, santo, santo. Gracias, amado Dios. Padre amado, te amamos. Gracias por amarnos primero. Gloria a Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Iglesia del Señor, les dijimos al inicio que esta es una oración que hace el rey David pidiendo ayuda a ese precioso Dios que escogió de entre todas las naciones al pueblo de Israel para que sea luz en medio de las tinieblas de todas las naciones del mundo, para que sea la sal de la tierra, para que preserve con el ejemplo, para que preserve con la palabra de Dios,
para que lleve el evangelio de Dios a las demás naciones, para que se cumpla lo que un día le juró, le prometió Dios a Abraham, de que sería salvo Israel y de que ellos serían los reyes y los sacerdotes de su pueblo. Esa es la tarea que Dios le dio al pueblo de Israel. Y ahora esa es la tarea y la misión que tiene la iglesia de Dios, empezando en Jerusalén, por todo Israel, por todas las naciones y en este país Ecuador. Ese es el compromiso que todos y cada uno de nosotros, hombres y mujeres, hemos hecho con Dios, de ser luz y de ser sal en este mundo y en esta tierra. Qué maravilloso este Salmo 12 que acabamos de leerlo. Hemos puesto un título, un nombre a esta enseñanza: la palabra de Dios confrontando a la palabra de los hombres. Este Salmo 12 es la oración de un siervo leal y verdadero, de un siervo auténtico, de un siervo genuino, pidiendo ayuda por causa de un mundo impío, perverso, corrupto y malvado que estaba a su alrededor. ¿Le suena, hermano, esto familiar? ¿Verdad que sí? Lo que usted acaba de leer en este Salmo 12, usted está viendo lo mismo que vio David a su alrededor. Seguro que usted está viendo lo mismo. Y hay mucha queja en los pueblos y en las naciones. Pero escuche lo que un siervo de Dios hace en oración. Clamar a Dios en medio de la dificultad. Porque dice la palabra de Dios que David era un varón conforme al corazón de Dios. Y él miraba a su alrededor buscando hallar otros hombres iguales que él, con el mismo corazón, con la misma identidad, con la misma integridad de amarle a Dios y de servirle a Dios en espíritu y en verdad. Pero él buscaba y no había. ¿Cómo se sentirán los pastores, los genuinos, los auténticos, los verdaderos siervos del Dios viviente en este mundo, en esta generación? ¿Se sentirán como se sentía David, solo? Iglesias llenas, pero no con corazones conforme al que tenía David, un corazón igual al que Dios, al que el Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que vino a hacer el Señor Jesucristo? A manifestar su amor. Por donde Él iba, siempre se veía justicia. Él era recto y correcto. El Hijo de Dios que había venido a buscarnos para perdonarnos, salvarnos y darnos nueva vida. Una vida para en verdad poderle amar a Dios en espíritu y en verdad, de a de veras, no de boca. Porque si decimos que somos siervos del Dios viviente y no damos fruto del Espíritu, mentimos. Iglesia de Dios, vaya viendo en la Sagrada Escritura, en el Salmo que tiene delante de sus ojos. Escúchele hablar a Dios. Al iniciar esta reunión, habíamos tomado Mateo capítulo 18.
Y habíamos leído el versículo en donde dice Dios, donde están 2, 3 o más congregados en mi nombre, yo estoy en mitad de ellos. ¿Quién está en este lugar, iglesia? Habíamos visto también el texto de Juan capítulo 4, versículo 24, en donde dice que Dios es espíritu. Y usted le puede ver al Dios espíritu. ¿Le puede ver con estos ojos? No. Pero usted le puede ver con su espíritu, con su alma. Ante todo usted le puede ver con los ojos de la fe que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Es a Dios a quien miraba David al leer la Santa Escritura. Cuando usted lee la Santa Escritura, usted le está viendo a Dios. Usted le está oyendo a Dios hablarle a su vida. Nosotros tan solamente instrumentos en manos de Dios. Quien habla es Dios y lo hace a través de su palabra. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios por siempre y para siempre. Lo que vemos nosotros en la actualidad nos causa tristeza. Este salmo maravilloso nos hace ver en qué tipo de tiempos estamos viviendo. Nos hace ver cómo este mundo está lleno de personas mentirosas, de personas llenas de doblez de corazón, es decir, de doble discurso. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Estamos viviendo tiempos en que nosotros no sabemos en quién confiar. Y tal cual como en los días de David, él enfrentó con tristeza esta cruda realidad. ¿Dónde están los íntegros de corazón? No había. ¿Dónde están los piadosos? ¿Dónde están los misericordiosos? No había. Y eso causó profundo dolor y tristeza en el corazón de David. Porque un cristiano, la iglesia no es individualista. La iglesia es corporativa. En la iglesia trabajamos juntos, en el mismo espíritu, con la misma verdad, con la misma intención. Tenemos la misma misión, porque tenemos la misma visión. No somos llaneros solitarios. Tenemos que trabajar por igual todos, porque somos todos servidores del Señor. ¿Acaso no leímos eso en la palabra de Dios? Sí. Mire lo que dice la palabra de Dios. Lo vamos a ver más adelantito. En el Salmo 11 está. ¿En quién confiamos? ¿En las autoridades? ¿En quién confiamos? ¿En los amigos? ¿En quién confiamos? ¿En los compañeros de trabajo? ¿En quién confiamos? ¿En los vecinos? ¿En quién confiamos? ¿En los familiares? Si la palabra de Dios dice que todo hombre es mentiroso, que todo hombre no habla la verdad. Iglesia de Dios, si vemos los tiempos en los cuales estamos viviendo, son tiempos de hacer lo que hizo el rey David, refugiarse en Dios, a Él oírle, a Él creerle, a Él obedecerle y en Él confiar. Bendito sea el Señor por siempre y para siempre.
Habíamos dicho que el Salmo 12 nos hace ver un contraste que se da entre el hablar falso, mentiroso del hombre y el hablar de Dios y la palabra de Dios limpia, pura, 7 veces, es decir, resplandeciente. Gloria sea el Señor. Y esa palabra es la que sale de la boca del Señor Jesucristo. Y esa misma palabra es la que sale de los siervos de Dios, de los discípulos. Alabado sea el Señor. Auxilio, dijo David. Sálvame, líbrame, defiéndeme, porque se han acabado los piadosos, porque han desaparecido los hombres fieles. ¿Qué significa ser piadoso? Son las personas que reflejan el carácter de Dios. Son las personas que reflejan el carácter misericordioso de Dios. Son los que aman la justicia de Dios y los que aborrecen el pecado, la maldad y la corrupción en todas sus formas. Ellos son las personas piadosas. ¿Ha visto a alguien a su alrededor así, con esas características? ¿Ha visto así en su hogar? ¿Ha visto así alrededor suyo en el colegio, en la universidad? ¿Ha visto así, personas así? ¿Ha visto en su lugar de trabajo? No. ¿Ha visto así en las iglesias? ¿Y qué decía David? Que no había encontrado ninguno. ¿Qué es lo que pasaba con el pueblo de Dios Israel? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia, el pueblo de Dios en la actualidad? No hay piadosos, no hay misericordiosos. ¿Qué es lo que hay? Noveleros que han llegado a la novelería, que presentan en las iglesias posmodernistas, títeres, payasos, teatro, música, danza, para entretener al pueblo. ¿Sabe cuál es la diferencia entre el hablar de Dios y el hablar de los hombres religiosos? Que Dios nos habla viéndonos a los ojos. Dios nos habla cara a cara, de frente y en voz alta. Nos dice la verdad. Pero ¿qué es lo que dicen los hombres en la actualidad? Lo dice la Biblia. Hablan mentiras, con doblez de corazón. Una cosa dicen en el templo, una cosa dicen en la congregación, una cosa dicen en la reunión, y otra cosa son cuando están afuera. Doblez de corazón. ¿Quiénes son ahora los hombres fieles? Hablando de las personas fieles. Son todos aquellos que son auténticos,
¿quiénes son aquellos que son auténticos, constantes y confiables para Dios y para el prójimo? Alabado sea el Señor. Este mismo clamor que hace David en el Salmo 12, versículo 1, a su debido tiempo, también lo hicieron profetas como Elías, Isaías y Miqueas, preocupados porque Israel no estaba cumpliendo con la tarea que Dios les había encargado de ser el pueblo de Dios, que vive en la verdad y que anuncie esa verdad a las naciones alrededor de ellos. ¿Por qué no lo hacían? Porque su liderazgo lamentablemente se había corrompido y ellos daban en primer lugar el mal ejemplo. Y luego, como ya no habían los fieles y los piadosos, todos creían que lo bueno era malo y así vivían, pensando que alababan a Dios, que adoraban a Dios, que servían a Dios en espíritu y en verdad, y que Dios estaba agradado de eso. No, Dios estaba airado con ellos. Y sus enviados, sus siervos, eran los que traían el mensaje de que juicio venía a ese pueblo rebelde y desleal. ¿Se acuerda usted cuáles son los pecados en los que cayó Israel? Son dos que lo veremos, específicamente dos que lo veremos más adelante. Decíamos que en Israel no había el liderazgo que debía dar el buen ejemplo. ¿Por qué? Porque ya no habían hombres con estas características que Dios pide y demanda de fidelidad y de piedad, es decir, de misericordia. Vamos a Génesis, capítulo 12, por favor. Génesis capítulo 12, los 3 primeros versículos. Nuestro Dios nos dice así: Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré, escucha esto, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Hablaba de una nación, hablaba de un pueblo. Y versículo 3, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Oyó, en la nación, en el pueblo de Israel, en el pueblo escogido por Dios para bendecir a las demás naciones. Mire lo que dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿De dónde? ¿En qué país Dios hizo nacer al Señor Jesús? De Israel. Israel tenía que estar preparando la llegada, la venida del Mesías, de Cristo, aquel que traía la palabra, y ellos recibirla y llevarla a los demás. Mire lo que hacía el Señor Jesús. ¿Se acuerda? El Señor Jesús era el predicador del Evangelio. Ese texto maravilloso que siempre llega a nuestro corazón. Marcos 1:15 dice:
el tiempo que el Señor Jesús dijo, el tiempo prometido, el tiempo establecido, se ha cumplido. Y el Rey del reino de los cielos había llegado. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Eso es lo que tenía que hacer el pueblo de Dios: creer en Jesús, que Él era el Cristo, confiar en Él y seguirle a Él, ser como Él es. Pero no creyeron. No le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios el Padre. Tampoco le creyeron a Dios el Hijo. Y ahora, ¿quién está hablando a la iglesia? Dios, el Señor Dios, Espíritu Santo. ¿Le creemos? ¿Le están creyendo? Alabado sea el Señor. Le creen los fieles y los piadosos. Y así le sirven al Señor. Gloria sea al Señor. Israel no era este pueblo de Génesis 12, del 1 al 3. No tenía un liderazgo temeroso del Dios viviente, del Dios Altísimo. Por eso estaba corrompido en la inmoralidad en todas sus formas y en la idolatría. Ahora sí, veamos Salmo 11. ¿Qué dice el Salmo 11? Mire lo que dice el versículo 3. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿quiénes trajeron la palabra del Señor? Los profetas. ¿Quién trajo la palabra del Altísimo? El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Quiénes después de Él llevaban el Evangelio, la palabra de Dios? ¿Quiénes? Los discípulos, los siervos, los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿Cómo fue la vida de ellos? Dolorosa. No como los, entre comillas, llamados ahora apóstoles. ¿Sí ha visto la diferencia entre los unos y los otros? Se ha visto el hablar de Dios a través de sus siervos verdaderos. Y se ha visto ver la opulencia, el orgullo, la vanidad, la soberbia y el anhelo de los que no son puestos por Dios para el servicio. Ellos solamente buscan ganar dinero y no son ganadores de almas para llevar a Cristo o a Dios en Cristo. Esa es la gran diferencia. ¿Qué dice? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que David se refugió en la verdad de Dios, en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿Y por qué nosotros no confiaron, no hicieron lo mismo que hizo David? Y confiaron en hombre, en persona, pidieron un rey humano, un presidente. Lo que está pasando en los actuales momentos, todo hombre y mujer religiosa se pelean por presidente, cuando todo verdadero y genuino y constante siervo de Dios, hijo de Dios, ora continua y permanentemente para que Dios tenga piedad y misericordia de esta nación y ponga a hombres, a personas conforme al corazón de Dios, porque solamente ellos, con temor reverente a Dios, harán lo que Dios les ha enviado a hacer: administrar de parte de Dios con amor, en justicia, en verdad y en santidad. Alabado sea el Señor y bendito sea su nombre. Esta palabra nos impacta porque está Dios hablándonos y haciéndonos ver con los hechos
con lo que estamos viendo. Uno miente, el otro miente, el uno ofrece, el otro ofrece. Y no me refiero solo a los políticos, porque Dios está hablando de todas las personas, en los hogares, en las familias, en los trabajos. Mienten para pisar al otro y subir de puesto, para tomar el puesto de otro. Se ultraja la dignidad del ser humano. ¿En qué tiempos estamos? Y Dios nos está haciendo ver. Mire el versículo 2. Porque he aquí, Salmo 11, versículo 2, porque he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. ¿Para qué? Para saetear en oculto. ¿A quiénes? A los rectos de corazón. Si porque usted está por amor amando a Dios, dando buen testimonio y sirviendo, dando sana doctrina, y vienen los dardos y las flechas se han disparado contra usted, no haga lo que hacen los religiosos. El Señor Jesucristo dijo: pon la otra mejilla. Tenemos que orar y poner todo en manos de nuestro amado Dios. Él es quien pelea nuestras batallas. Él es quien nos defiende. Mire, esto va un poco más allá. En este Salmo 11, Dios nos habla de que habrá gentes enemigas de Dios, enemigas de la palabra de Dios, enemiga de sus profetas, de sus apóstoles, de sus siervos, de sus discípulos, que siempre estas personas están atacando a los fundamentos de la verdad y de la justicia. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Gloria sea al Señor. Aquí, adentro de cada uno de nosotros. Gloria sea al Señor. Esas personas dicen que Dios y sus escrituras y los que predican esa palabra no hablan la verdad. No se preocupe, porque ese trabajo el enemigo de Dios y de nuestras almas lo ha venido realizando paulatinamente, de generación en generación, a través de los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo ha salido para mentir, para engañar, para robar, para hurtar, para matar, para destruir. Mas el Hijo de Dios ha venido a darnos vida y vida en abundancia. A Él le creemos y no a los hombres que no vienen de parte del Señor. Lea por favor Juan capítulo 8. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Laurita. Juan 8. En el nombre del Señor Jesucristo. Juan 8, versículo 44. Mire lo que dice Dios en su santa palabra. Mire lo que les dijo Cristo a los enemigos de los fundamentos, a los enemigos de la verdad en aquel tiempo. Les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Juan 8:44. Oh, santo Dios. David estaba rodeado de ese tipo de personas que no tienen misericordia y no tienen piedad, y no son fieles y no son obedientes a Dios y a su palabra. Estaba él rodeado de personas de doblez de corazón, como dice el Salmo 12. Por eso ellos vivían esa doble vida. Por eso ellos no podían ser íntegros, no podían hablar la verdad, porque en ellos había la mentira. Entonces, no se podía confiar en ellos. Por esa razón, David se sentía que estaba solo, que la compañía que él tenía alrededor era una mala compañía. ¿Y para qué andar con mala compañía? Los que le rodeaban no eran personas de buen testimonio, no eran personas de bendición. Al contrario, eran personas de mal testimonio, de mala conducta, que tenían gozo y deleite en practicar el pecado, la maldad y la corrupción. ¿No le parece esto que pasaba en los tiempos de David? Todo lo que sucedía, ¿no le parece que esto sucede en nuestro tiempo también, a nuestro alrededor? David sufría, se angustiaba, porque así no se estaba obrando para Dios, porque de esa manera no se puede ver la bendición de Dios. No se estaba abriendo camino para el Salvador de las almas. Le invito, por favor, abra la Santa Escritura en Primera de Reyes, capítulo 18. Oh Señor Jesús. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Gloria sea al Señor. El 22 vamos a leer primero. Y Elías, el profeta Elías, volvió a decir al pueblo, a Israel: solo yo he quedado profeta de Dios, profeta de Jehová. Más de los profetas de Baal, 450 hombres hay. Ahora sí, lea el versículo 20, desde el 20. Entonces, Acab, el rey de Israel, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, a todo el pueblo, dijo: así hablan los varones de Dios, iglesia, sin temer al hombre, temiendo a Dios. ¿A quién quién les había enviado a hablar al pueblo? Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos, doblez de corazón? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id pues en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. A la palabra engañosa y mentirosa dicen sí, dicen amén, pero a la palabra de Dios se quedan callados. Porque si a Dios hay que decir amén, a la verdad, a la justicia, a la santidad, a la piedad, a la misericordia, hay que decir amén. Hay que amar y practicar de esa manera, como lo hizo el Señor Jesucristo. Gloria sea a nuestro Señor. Ahora, por favor, vaya al libro del profeta Isaías, en el nombre del Señor Jesucristo.
Isaías capítulo 57. Señor Jesús. Isaías 57, versículo 1. Mire, muere el justo, perece el justo, desaparece el justo, y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Lea el versículo 3. Mas vosotros, llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. Y pregunta el Señor, ¿de quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros hijos rebeldes, generación mentirosa? Oh Señor Jesús. Vayamos a Miqueas, capítulo 7. En el nombre del Señor Jesucristo. Palabra de poder, palabra de autoridad, palabra de Dios, palabra para cumplir, para obedecer. Miqueas capítulo 7, versículo 2. Faltó el misericordioso en la tierra. Lo mismo que dijo David en el Salmo 12. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma, trampa, red a su hermano. Oh Señor Jesús, gloria a tu nombre. Bendita es tu palabra y todopoderosa tu presencia. Versículos 5 y 6. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate. No abras tu boca, porque el hijo deshonra al padre. La hija se levanta en contra de la madre. La nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Oh Señor Jesús. ¿En qué tiempos estamos viviendo?, se pregunta mucha gente. Y Dios nos advirtió a su debido tiempo de cómo es lo que estamos viviendo ahora. ¿Cómo es el carácter de los hombres en los tiempos finales? Sin Cristo no hay confianza en el hombre. Sin Cristo no hay seguridad para el hombre. La solución en estas circunstancias difíciles es hacer lo que hizo David: mirar a Dios. ¿Y qué es mirar a Dios? Mirar a Dios es refugiarse en su palabra, es entrar en su promesa. Alabado sea el Señor. Eso hizo David, Elías, Miqueas. Eso hicieron todos los siervos verdaderos del Dios Altísimo. Gloria sea al Señor. Mire, regrese al Salmo 11, versículo 3, y recuerde, ¿se acuerda lo que dijo David? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Confiar en Dios.
ante la persecución, confiar en Dios. Ante los enemigos, confiar en Dios. Confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Ahora vayamos, por favor, al libro de Miqueas, en el cual estamos. Miqueas capítulo 7, versículo 7. Mas yo, escuche esto, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor y bendito su nombre por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Cuando todo anda mal a nuestro alrededor, la respuesta es mirar a Cristo, ver a Jesús. Él es nuestro guardador. Tenemos que esperar en el Dios de nuestra salvación. Por eso dijo David: salva, oh Señor. Salmo 12, versículo 1. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Y bendito sea su nombre por siempre y para siempre. El Señor ampara, guarda, protege y bendice a sus fieles, a sus obedientes, a sus piadosos, a sus servidores. Y va en contra de sus detractores, de sus enemigos. Él pelea por sus siervos. Se quedará la gente que odia a Dios, que odia los fundamentos de Dios, tranquilos y que no pasará nada. No. Vayamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1. En el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 1, versículo 21 al 25. Dice la palabra del Señor: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué? A la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gloria, honra y alabanza sean a nuestro maravilloso Dios. Vemos esta realidad a causa de desechar, de rechazar a Dios y a su santa escritura, a su santa palabra, a su santo evangelio. Todo lo que estamos viendo y oyendo es un juicio de Dios. Pues no quieren obedecer a Dios, aman el pecado, pues Dios les entrega. Santo Dios, que Dios nos libre a nosotros y a nuestras familias. Por eso hay tanta maldad en el mundo. Por eso hay tanta corrupción en el mundo. Y haga lo que haga los gobiernos y las naciones,
no dará resultado, porque es un juicio de Dios, es un castigo de Dios para con todos aquellos que se burlan y le dan las espaldas a Dios, aquel que tiene extendido su brazo de amor, de piedad y de misericordia para sacar de las tinieblas de la maldad y la corrupción. Pero no quieren saber nada de Dios, nada de su palabra. Por eso están como están, por eso está como está este mundo. Alabado sea el Señor. ¿Qué es lo que vemos en este mundo? Ruina total y completa moral. ¿Qué es lo que vemos en este mundo? Una maldad que destruye y que consume, que acaba. La gente encerrada en sus casas tiene miedo, no quieren salir a la calle por temor a los malvados, a los que no tienen piedad y misericordia y matan al prójimo. No confían porque hay tanta corrupción hasta en los más altos estratos del gobierno. No hay confianza. ¿En quién debemos confiar? En Dios. ¿A quién tenemos que orar, suplicar, clamar? A Dios. Bendito sea. Y Él ha prometido estar con nosotros, ampararnos y cuidarnos. Gloria sea al Señor. Amén. ¿Qué es lo que vemos en este mundo? Que creen y aman la idolatría. ¿Qué es lo que vemos en este mundo? Mentira, odio, rencor, el orgullo en donde desfilan los orgullosos hombres tomados de la mano de otros hombres, abrazados, besándose, mujeres haciendo lo mismo entre ellas, por todas las naciones, por todo el mundo, amparados y protegidos por la ley, por la Constitución, por las autoridades. Por eso está como está este mundo y esta sociedad y esta generación, de mal en peor, porque le han dado las espaldas a Dios, porque odian a Dios y odian y desprecian su palabra. Por eso vemos en este mundo tanta desolación. Qué duro. Desolación. La ausencia de Dios en la vida de las personas. Gloria sea al Señor. Alabado y bendito sea nuestro Dios Altísimo. Vaya primera de Juan capítulo 2 versículo 20, por favor. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero vosotros, veamos desde el 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Miren lo que dice el Señor, que nosotros conocemos. Conocemos a quienes andan no conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de nuestro amado Dios. ¿Qué dice?
El versículo 21, por favor. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Gloria a Dios. Ahora nosotros vivimos en la era de la mentira, en la era de la desinformación, o mejor expresado, en la era de la información engañosa y maliciosa y corrupta. Si no, solo prenda el radio y prenda la televisión. Por eso nosotros, porque leemos la palabra de Dios, no somos engañados. Los que creemos a Dios, creemos a su sana doctrina. Pero en los lugares donde no se ha cambiado la sana doctrina por palabra de hombre, donde se ha cambiado la palabra de Dios por palabra de hombre, nosotros no creemos en ellos. Ellos, para tener entretenimiento, para que la iglesia, los hermanitos, entre comillas, estén contentos, les ponen películas, les ponen circo, como dijimos, le hacen un circo, le hacen una discoteca, ahí están saltando, dando rienda suelta a sus emociones, a sus sentimientos, a sus deseos y a sus pasiones, y no están siendo bendecidos por el Espíritu Santo, porque no se lee la palabra de Dios con un corazón íntegro, lleno de fidelidad y de obediencia a Dios. ¿Cuáles son los intereses de esas autoridades? Son de todo menos los espirituales. Así está la iglesia en los actuales momentos. Bendito sea el Señor. Vayamos por favor al libro de Santiago, capítulo 3. En el Salmo 12 hemos visto una denuncia grave sobre la mentira. ¿Y con qué se miente? Con la boca. Santiago capítulo 3. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Oh Señor Jesús. Santiago 3, Santiago capítulo 3, versículo 6. Amado Dios. Del versículo 6, gloria a Dios, al versículo 10. Pongamos mucha atención. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, dice el Santiago, eso no debe ser así. ¿Necesitamos explicar esto? ¿Necesitamos ir a un curso o un seminario para saber esto, lo que dice Dios? No, Dios es muy claro y nos dice que debemos pensar en la palabra de Dios antes de abrir nuestra boca para hablar mal del hermano, de la hermana, del pastor, del prójimo. No.
Que los hijos no deben abrir su boca para maldecir a sus padres, sino para bendecirlos. Que sus padres tienen que abrir su boca para maldecir a sus hijos, no, sino para bendecir a sus hijos. Porque eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Cristo. Amarnos, bendecirnos. Alabado sea el Señor. Vaya a Proverbios capítulo 10. Proverbios es al lado de Salmos. Proverbios 10, versículo 11. Oh Señor Jesús, alabado y bendito sea, Señor. Proverbios 10, versículo 11. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Manantial de vida es la boca del justo. Manantial de vida es la boca de las personas justas, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. ¿Cómo es el hablar de Dios? ¿Cómo es el hablar del pueblo de Dios? ¿Cómo es el hablar de los hijos fieles, obedientes y consagrados a Dios? Solo hablan para bendecir. ¿Cómo es la boca del mundo? ¿Cómo habla el mundo? Acabamos de leer en el versículo 11. Pero violencia cubrirá la boca de los impíos. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Dios nos manda perdonar. Dios nos manda orar. Alabado sea el Señor. Vayamos al Salmo 37. Salmo 37, por favor. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Salmo 37. En el nombre del Señor Jesucristo, versículos 30 y 31. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Gloria, honra y alabanza. Guardemos en nuestro corazón esta preciosa palabra. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán en el mal camino. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Si estamos llenos del Señor Espíritu Santo, si estamos llenos de Dios, si estamos llenos de su presencia, llenos de su palabra, Dios nos va a cuidar, a amparar, proteger, a librarnos de dar el mal paso, de no salirnos del camino. Alabado sea el Señor. La última sección del Salmo 12, que le pido por favor regrese para ir terminando. La última sección del Salmo 12, desde el versículo 5, dice el Señor: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos. Miren lo que dice Dios: ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre, porque andan cercando los malos cuando la vileza es exaltada
entre los hijos de los hombres. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué vemos en este mundo? Al que dice que el pecado es malo, le odian, le calumnian y hasta lo castigan metiéndolo en la cárcel por decir que la homosexualidad trae juicio de Dios, por decir que el lesbianismo causa la ira de Dios y trae juicio de Dios. Hoy a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Finalizando, iglesia del Señor, la palabra de Dios es pura, limpia, justa, moralmente y ceremonialmente perfecta. Es lo más maravilloso que los seres humanos podamos tener para vivir recta y correctamente. Alabado sea Dios. Amén. La palabra de Dios debe ser predicada en los hogares de las familias para ser bendecidos. Alabado sea Dios. ¿Qué dice el Salmo 119? Camine un poquito más adelante y terminamos. Salmo 119, en el precioso nombre del Señor Jesucristo, el 14, versículo 14 al 16. Salmo 119. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Salmo 119, del versículo 14 al 16. Gloria a Dios. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gloria a Dios. Esto es lo que hace el Hijo de Dios todos los días. Como dijo Cristo a su iglesia, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y vaya a Isaías, al profeta Isaías, capítulo 55. Maravilloso Señor, gloria a Dios. Isaías 55. Gloria a Dios. Versículo 11, por favor. Gloria a Dios. Así será mi palabra, dice el Señor, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice el Señor, y será prosperada en todo aquello para que la envíe. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Y qué dice el versículo 12? Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplausos. Gloria a Dios, porque aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Nos va a dar al final el Señor un espíritu glorioso, un alma gloriosa y un cuerpo glorioso, para estar con nuestro Señor por siempre y para siempre, alabándole, adorándole, exaltándole y bendiciendo su nombre por siempre y para siempre. Gloria sea al Señor. Así que hay que ir todos los días a Cristo, mirar al Señor Jesús, para depositar toda nuestra confianza en Él. Alabado sea el Señor. Tenemos que descansar más en Él. Él ha dicho en su Santa Escritura, escuche, Salmo 12,
7 que acabamos de leer, el texto que hemos estudiado estas 3 semanas, Salmo 12, bendito sea el Señor. Salmo 12, versículo 3. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros aduladores y la lengua de los que hablan jactanciosamente. Alabado sea el Señor. Cuidémonos de hablar como nuestro Señor nos ha mandado. Y finalizamos pidiendo en el Salmo 119, póngase en pie. Salmo 119. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Salmo 119. Salmo 119, versículo 15 y versículo 16. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Te invito, iglesia del Señor, inclinemos nuestro corazón. Nuestra misión, iglesia de Dios, es dar buen testimonio y de predicar el santo evangelio de Dios a toda nuestra familia, empezando por nuestro hogar, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos. Por donde vayamos, Dios nos ha mandado a que sigamos el ejemplo del Señor Jesús. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. Predicó el santo evangelio del perdón, la salvación y la vida eterna a María, a sus hermanos, a sus hermanas, a sus amigos, a sus amigas, a sus vecinos. Por donde iba el Señor Jesús, habían enfermos de pecado y de maldad y de corrupción. Y los que venían a Él eran sanados y eran salvados. Esa es nuestra misión, iglesia de Dios, dar buen testimonio y predicar el Evangelio y al Señor Jesucristo. Incline su corazón, delante de Dios estamos, y haga usted también su oración. Gloria a Dios. Padre amado, Padre santo, Padre bueno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Clamamos a ti hoy en esta nuestra necesidad, en esta opresión. Escúchanos, Señor, y sálvanos. Te entregamos, Señor, nuestra boca, nuestra lengua, para que seas tú el Señor de nuestro hablar. Por favor, Señor, toma control de nuestras almas y de nuestros cuerpos, mi Dios amado, porque juicio viene a este mundo. Danos de tus fuerzas y de tu poder, para que salgamos a predicar, Padre mío, que solamente en ti, Señor Jesús, hay perdón, salvación y vida eterna. Amado Señor, Padre Santo, llénanos de tu Espíritu Santo y que cada día Él esté con nosotros, mi Dios. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu santidad, para que seamos luz en este mundo de tinieblas y para que seamos la sal en esta tierra. Te adoramos, Señor Jesús. Te adoramos, amado Dios, en el Señor Jesús. Te necesitamos, Señor Espíritu Santo. Guárdanos, cuídanos del mal y que podamos vivir para gloria y honra de tu santo nombre hasta el día en que tú vengas por nosotros. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús.